Hola, os presento la nueva línea de Salern Bioquera Yellow Fresh y está compuesta por 5 productos y los últimos 2 son para el método Curly. Pues aquí tenemos el champú, la mascarilla, el serum, la crema sin aclarado y la guanina. Estos dos últimos para el método Curly. Bueno, pues con esta línea Salern se lo ha currado bastante, ya que son productos orgánicos y veganos con un montón de ingredientes naturales como el mango, aceite de almendras, plátano de Canarias, ojo, de Canarias, ¿eh? Con esto quiero decir que hay algunos que sí apoyan la palma de verdad y no como Antonio. Grazie Antonio. Bueno, pues empezamos el método y aquí tenemos a nuestra compañera Vanessa, que tiene el cabello rizado, aunque un poco seco y débil, por las decoloraciones y múltiples tintes posteriores. Mojamos, aplicamos el champú, que por cierto tiene un olor increíble a plátano. Como estáis viendo, está utilizando muy poco producto, ya que vienen muy concentrados y no es necesario echar más pensando que lo dejará más limpio o que hará más efecto. Con una pulsación cada lavado es suficiente. Nosotros usamos el tamaño profesional, el de 1 litro, pero el tamaño normal a la venta es de 250 mililitros. Bueno, pues aplicamos el primer champú, lavamos bien, aclaramos y aplicamos el segundo hasta dejar el cabello y el cuero cabelludo impoluto. Y de nuevo aclaramos a conciencia. Quitamos el exceso de humedad con una toalla y aplicamos la mascarilla. Aplicamos mechón a mechón y cepillamos el cabello para distribuir bien el producto, y esto es muy buen método, ya que después de aclarar es mucho más fácil desenredar y evitamos tirones y rotura. En este caso el masaje es opcional, pero sí es importante dejarla entre 5 y 10 minutos bajo fuente de calor o tapado con una toalla y después aclaramos. Pues una vez completado el lavado pasamos al tocador, desenredamos bien y aplicamos la crema sin aclarado, también llamada leave-in como su traducción en inglés. Aplica mechón a mechón y va preparando el rizo para el difusor. No es necesario marcar mechón por mechón, ya que es un proceso largo y laborioso, pero se ve que a mi compañera le encanta sufrir, más o menos unos 10 minutos de sacrificio. Mientras seca el cabello os indico que en la página oficial de la marca salern.com tenéis todos los detalles sobre la línea entera y de muchos otros productos. Echadle un vistazo si os interesa, es muy fácil de usar. Tanto el champú como la mascarilla y el serum sirven para todo tipo de cabello, no es necesario que sea específico para el cabello rizado, ya que en conjunto repara y protege, aporta brillo, elimina el encrespamiento, etc. Por último, con el cabello totalmente seco, aplicamos 1 o 2 pulsaciones del serum y lo distribuimos. Eso hace reducir todavía más el encrespamiento e hidratando en profundidad. El quinto producto es el booster y en este caso no lo vamos a utilizar ya que lleva el mismo procedimiento que la crema. Es un gel que potencia mucho más el rizo y lo deja fijado durante mucho más tiempo. Teniendo en cuenta que no es un rizo natural muy marcado, el resultado es excelente. Se nota que está hidratado al tacto, el olor persiste y ha reducido bastante el encrespamiento. En la descripción tenéis más detalles sobre los productos y el link de nuestra página web. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y si queréis que probemos otros productos dejadlo en los comentarios. Hasta pronto.